de la mañana, buen día, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer reporte. Tenemos mucha información para compartir y Violeta González, buenos días. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte bien temprano. Toda la gente en casita también. Hay muchísima información. Sobre todo, y lo más importante, hoy arranca la vacunación para personas que hayan nacido hasta el 56. Vamos a hablar de eso, evidentemente, pero vamos a actualizar también los datos del tiempo, si les parece, porque amanecimos nuevamente con un clima bastante fresco. 15 grados es lo que marca el termómetro. Y vamos a ver un poco también qué es lo que marca la sensación térmica. Es la misma, básicamente, la humedad al 93% y vientos a 4 kilómetros la hora con dirección sur-sureste. Para hoy esperamos una máxima de 28 grados con el cielo parcialmente soleado. Ayer, en horas de la tarde, un calorcito muy interesante se sintió y seguramente se va a repetir eso nuevamente. En horas de la noche, temperaturas entre los 18 y los 20 grados. Y vamos a ver un poco también qué nos espera para el resto de esta semana, porque se habla de un ingreso de incluso precipitaciones, y efectivamente el sábado. Miércoles, mañana, 15 de mínima, 27 de máxima, cielo parcialmente soleado. Para el jueves, bastante similar, una mínima de 16 grados y una máxima de 29, ¿verdad? Caluroso. Vamos hasta el viernes, mínima de 19 grados también, una máxima de 30, muy calurosa la jornada, con el cielo parcialmente soleado. Hasta allí vamos con la misma tendencia. A partir del sábado podría cambiar un poquitito la historia, una mínima de 20 grados y una máxima de 24 con la probabilidad de inestabilidad, de tormentas eléctricas incluso en la jornada, en el último día de esta semana. Vamos a compartir también, como cada mañana, la tabla de cotizaciones. El dólar a la compra 6.600 guaraníes, a la venta 6.700. El euro a la compra 7.000, a la venta 8.000 guaraníes, redondito allí. El peso a la compra 42 guaraníes, a la venta 52. Y cerramos con el real a la compra 1.180 y a la venta 1.280 guaraníes. Es momento de repasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color, que presenta estos temas. El título principal: caen más mentiras sobre auditorías a binacionales. Se acaban las excusas para no fiscalizar gastos sociales. Después de férrea negativa, Nicanor entregó a Contraloría parte de documentos de la EBI. Itaipú se sigue oponiendo, por lo que el órgano de control anuncia el inicio de acción judicial. Coincidentemente, Contraloría brasileña, TCU, difundió auditoría a tarifa de entidad eléctrica. Paraguay insiste en una comisión bicameral de cuentas innecesaria para nuestras leyes. Vamos a la foto principal, pelotera entre Cultura y la Iglesia. La Secretaría Nacional de Cultura se quiere lavar las manos sobre lo que considera un monumento nacional, la catedral, tras el incendio que desnudó la precariedad de la infraestructura de este patrimonio histórico. La Iglesia reclama el estado de abandono en el que se encuentra el templo. En la foto, el cura rector Reinaldo Roa, en el sector de la antigua escalera carbonizada. Esto en la página 14 del diario ABC Color. Otro de los temas que se presentan un poco más abajo en esta tapa: siguen promesas de más dosis y se espera donación de los Estados Unidos. Arranca hoy vacunación a otro grupo etario. Nenecho busca a quien echar culpa por baches. Asunción en calamitoso estado. Parla Suriano e intendente con el blanqueo anulado. Detalles en página 16. Hablemos también de los títulos del diario Última Hora. Hoy martes, el título principal dice: urge incentivar vacunación y el MITIC va a paso de tortuga. Ministerio anunció que recién entre 30 y 60 días harán campaña pública para promover el uso de vacunas anti-COVID. Se excusan en temas presupuestarios para justificar la lentitud. Hoy inmunizarán a los de 65 y esperan mayor afluencia en vacunatorios. Vamos a la foto principal. Olimpia se despide del título académico. Nacional derrotó 2-1 al Decano y mantiene posibilidades matemáticas para ser campeón. No obstante, a Libertad le falta solo un punto para llegar al cetro. Vamos a otro de los títulos. Allá a la izquierda, Contraloría General de la República acciona para auditar los fondos sociales ante la negativa de Itaipú. Estados Unidos donará 80 millones de dosis y reparto lo hará el desacreditado COVAX.
El otro título, los gastronómicos reviven en las calles con el aumento de su recaudación. Y cerramos con salen de alta por el COVID, pero al llegar a casa enfrentan la muerte de un familiar. Terrible esto. Son los títulos del diario Última Hora. Vamos ahora al Diario La Nación que presenta los siguientes títulos en esta jornada de martes 18 de mayo. Bien arriba dice, masivo viaje, más de 6.000 paraguayos volaron a Estados Unidos para inmunizarse contra el COVID-19. Más títulos, EBI especula con auditoría, Contraloría General de la República recurre a la justicia para que Itaipú ceda rendiciones de cuentas. El título principal en este diario dice, Sucolillo de las tetas del Estado facturó unos 17 millones de dólares. Critica a la Unión Industrial Paraguaya sin ver la viga en el ojo propio. El diario ABC Color acusó a los líderes industriales de estar colgados del Estado y que por ello se alineaban al gobierno, pero no mencionó que el grupo Sucolillo desde hace años mantiene suculentos contratos con el Estado. La imprenta Mercurio S.A. facturó al MEC unos 16.5 millones de dólares y provee boletines de voto para la justicia electoral. El propio diario, a través de la editorial AZ, logró más de 75 contratos por 4.592 millones de guaraníes en los últimos años. Vamos a la foto principal, Festival de Caños Rotos por desidia de la SAP. Intendente denunció en un video. El intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, dijo que la mayoría de los baches en las calles de la ciudad son generados por caños rotos de la SAP. Señaló que de cada 10 pozos, 5 son por caños rotos y 3 por la erosión que estos generan en las cercanías. Añadió que no puede reponer la capa asfáltica sin que antes la proveedora de agua repare sus cañerías. Vamos a los siguientes temas. Otro de los títulos, cuestionan excusas de EBI e Itaipú. Al senador Blas Llano le parece incoherente que los directores de las binacionales se rehúsen a someter su gestión a mecanismos de transparencia. Más títulos, enfermeras exigen salario digno, protesta. Los profesionales de blanco se encadenaron frente a Salud Pública y cuestionaron la indiferencia de Abdo Benítez. Además, Estados Unidos donará 80 millones de vacunas, busca recuperar el liderazgo en la lucha mundial contra la pandemia, superando los esfuerzos de sus rivales China y Rusia. Vamos ahora al diario económico, diario 5 días, ¿sí? Ahí viene arriba, vamos a comenzar con ese título, dice, repunta un 50% la facturación de bares y restaurantes en las calles. Vamos al título principal que dice, piden eficiencia en el gasto para no frenar la reactivación, montos en millones de dólares, y allí ven el gráfico. Analistas locales señalaron que los recortes presupuestarios no pueden pasar por proyectos de inversión que generan empleo en un momento de crisis, sino por los gastos superficiales que significan una dura carga para el fisco. Los agentes económicos han reportado nuevamente las estimaciones de crecimiento y la falta de vacunas aumenta el nivel de incertidumbre en el mercado. Otro de los títulos, ritmo de reexportación no logra repuntar. Al cierre del primer cuatrimestre, el ritmo de comercio de triangulación continuó en un signo negativo de menos 1% respecto al mismo periodo del año pasado. Si bien la caída es menor a meses anteriores, preocupa a los comerciantes fronterizos la fuga de empresas hacia el lado brasileño y la falta de respuestas del gobierno para mitigar el impacto. Más títulos, encuesta reducen a 3% la inflación global para este año. Viviendas, déficit habitacional afecta a más de 1.1 millón de personas. Cerramos con el Instituto Nacional de Encuestas. Sector servicios es el más impactado por el desempleo. Son los títulos principales hoy en los matutinos. Vamos a compartir también la tabla, los detalles del informe COVID de la víspera, 17 de mayo. Procesamos 6.067 muestras, 2020 tuvieron como resultado positivo. Lamentamos informar 96 fallecidos, nuevamente un número muy alto luego de tener días en que registrábamos 50, 60, 96 fallecidos
sumando así 7.692 decesos. Tenemos 3.422 internados, de los cuales 560 están en UTI. Hay 1.997 recuperados, sumando así 262.336 casos. Y también del total de confirmados a la fecha 315.547. Vamos a compartir también los detalles que brinda el Ministerio respecto a los fallecidos. 4 fallecidos entre 20 a 39 años, 31 fallecidos entre 40 a 59 años y 61 fallecidos sí, que eran adultos mayores, ¿verdad? Mayores de 60 años. Y que no llegaron a la vacunación, sobre todo. Que no llegaron, sí, es verdad. Vamos a los detalles también de la discriminación por sexo. 38 mujeres y 58 hombres. Y la procedencia: Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro. Son 15 los departamentos con fallecidos, más la capital de nuestro país. Prácticamente hablamos de todo el territorio nacional. Son las 6 de la mañana con 11 minutos, 6 con 11. Presten atención a este caso. Hay algunas imágenes de un terrible accidente que se daba sobre la ruta Mariscal Estigarribia en su cruce con Leopardi. Esto en Fernando de la Mora. Un hombre murió durante esta madrugada luego de chocar el vehículo que conducía contra el Paseo Central. O sea, la divisoria sería, ubican ahí zona de Mariscal Estigarribia, Leopardi, el semáforo. Bueno, hay una divisoria de cemento y ahí es donde se dio este accidente a las 2 de la mañana aproximadamente. La víctima sería, según la policía, Willis Manuel Torales, de 29 años. El vehículo que conducía, una Nissan tipo Tida, se incendió luego de chocar y quedó completamente calcinado junto con los restos del hombre. El oficial segundo Marcelo Villalba, de la segunda, afirmó que Torales habría estado manejando el vehículo a muy alta velocidad ahí sobre Mariscal Estigarribia, según algunas personas que se percataron del momento del accidente. De hecho, hay un testigo que es el que reporta el choque a la policía, pues sufrió el roce del vehículo una cuadra antes del impacto propiamente. Las autoridades todavía deben confirmar de manera oficial que la víctima sea Torales. Sus familiares llegaron hasta este sitio para tratar de identificar sus restos. El vehículo, además de calcinado, quedó completamente destrozado, como se observa ahí. Es como que todo doblado, ¿verdad? Son los hierros retorcidos a causa de la violencia con la que se daba este choque. Hablemos también de este hallazgo que se dio en inmediaciones de la Universidad Católica, precisamente la sede de la Facultad de Derecho, que está ahí al costado de la Catedral Metropolitana, porque encontraron un ataúd dentro del basurero y los vecinos se percatan de esta situación por el olor, evidentemente. Cuando abren el féretro encontraron fluidos y también restos de tejido, lo que parecería ser piel al menos, ¿verdad? Esto fue trasladado hasta la morgue judicial luego de que se haya constituido en ese punto la fiscal que fue asignada para este caso y que los forenses hayan hecho una evaluación preliminar. Se aguarda evidentemente un informe para saber si son restos humanos o de algún animal, pero hay informaciones extraoficiales que dicen que los vecinos vieron cuando un automóvil llegó hasta el sitio, hasta este contenedor, y depositó el féretro. Esto va a ser investigado y hay cámaras de circuito cerrado ubicadas tanto en la Universidad Católica como también en la Catedral, y ahí enfrente nomás está la Comandancia de la Policía Nacional. Hablamos de otro accidente. Este se registró en Asunción, involucra a un conductor de esta plataforma de traslados Uber que embistió contra un trabajador delivery. Sí, esto sobre la avenida Carlos Antonio López de Asunción. En el hecho resultó herido el motociclista. Ahí está el circuito cerrado del momento donde se ve. A ver, ahí están los motociclistas y ahí se da el impacto, ¿vieron? Claro, es como que la moto se coloca ahí en el paseo central, como que en el lugar donde se hace el giro, ¿verdad? Pero ahí se puede girar, ese es otro tema también. Y bueno, ahí tiene la... Porque en la avenida, pues por lo general no está permitido.
Habría que repasar un poco, claro, pero independientemente de que haya cartel o no, hay que revisar un poco lo que dice tanto la ley de tránsito como lo que dice las respectivas ordenanzas municipales, ¿verdad? Y no sé, pero yo lo que te digo es que en la práctica, si es que yo encuentro que está abierto ahí, yo voy a doblar. ¿Entendés? O sea, digo, sí, porque está habilitado, o sea, me habilita, digo yo como conductor. En fin, lo que se da, ¿verdad? Es que el choque, el conductor del motociclista es el que quedó herido y según lo que explica la policía, ambos estaban circulando en la misma dirección. Sin embargo, cuando el automovilista quiso hacer el giro, no se percató de la presencia de este joven que fue lanzado a varios metros del lugar. Está involucrado un personal que trabaja en el rubro de delivery, acá sobre Carlos Antonio López y Santiago Leguizamón. Ambos vehículos están circulando en el mismo sentido y aparentemente el vehículo quiso realizar una maniobra para doblar acá sobre Santiago Leguizamón y entonces el motociclista circulaba por el carril izquierdo y ahí en la boca calle se produjo el accidente. ¿Impactó por el lado del conductor? Por el lado del conductor, así mismo. ¿El conductor también está presente? Sí, también está presente, está a disposición y posterior va a pasar por la comisaría también para que formule su denuncia. ¿Una zona de mucho tránsito? Sí, al menos en este horario ya sigue el tránsito muy fluido y también la alta velocidad sería otro incidente para que se protagonice este tipo de accidentes. Vamos a hablar también de otra información del ámbito de noche y madrugada, porque lamentablemente entraron a robar a la sede del Círculo de Periodistas Deportivos. Un ladrón entró de una ingeniosa manera dentro del edificio. En cuestión de minutos logró robar varios equipos electrónicos. El hecho quedó registrado gracias a las cámaras de circuito cerrado ubicadas en el sitio. Los amigos de lo ajeno visitaron lastimosamente la institución del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, afectando uno de los sectores donde normalmente los alumnos tienen su cátedra allí. Se llevaron el proyector, un TV plasma, donde los chicos normalmente realizan su práctica de periodismo deportivo. Igualmente micrófonos, equipos de audio. Las cámaras de vigilancia del Círculo, de 4 en total, 2 tomaron las imágenes, pero justo ingresaron del lado ciego, por decir así, de la institución, ingresaron al primer piso. En uno de los ventanales terminaron forzando del lado donde no hay cámaras, pero sí después se puede observar en la imagen que seguro ya lo están compartiendo también allí, cuando ingresan en una de las aulas allí del Círculo que tenemos. Y uno de los jóvenes, en principio eran 2, terminan por llevarse el monitor de la TV y allí también el plasma, en este caso con los otros artículos hurtados, y uno de ellos va hasta la cámara y mueve un poquitito cuando se percata que hay cámara, ¿verdad? Primeramente hicieron como un movimiento del mercado, mirando las cámaras de los vecinos, nos indicaron que ya 2 o 3 horas antes estaban merodeando la zona, mirando el movimiento, estaban frente a la sede de la APF, allí en el Defensor del Chaco, mirando enfrente los movimientos, las cámaras, hay comercios en la zona también allí. La Catedral Metropolitana de Asunción es un símbolo definitivamente de la iglesia en la capital de nuestro país. ¿Y sabían que este edificio histórico, muy representativo, no cuenta con un sistema antiincendios? Sí, es lo que se estuvo justamente informando luego de la pericia realizada en la Catedral Metropolitana tras el incendio el día domingo. Ahí vemos el trabajo que estuvieron realizando y luego de esta diligencia, una de las conclusiones y un aspecto que definitivamente llama la atención es que el sitio no cuenta con un sistema antiincendios, lo que habría propiciado que todo resultara aún peor. Las críticas llegaron ante la falta de trabajos para precautelar el sitio de carácter histórico y nace la interrogante de por qué no fue sometido a una reforma edilicia. Bueno, 6:20 de la mañana vamos a repasar un poco los detalles de la vacunación que arranca a partir de hoy y que involucra a otra franja etaria, y en ese sentido se va a recibir a personas que hayan nacido hasta 1956. No es del 56 para arriba, o sea 55, 54, no, es hasta el 56 porque se tiene que garantizar que la persona cumpla hasta 65 años
en este año, ¿verdad? En el 2021. La terminación de cédula a tener en cuenta hoy es martes 18 de mayo, 01, la terminación de cédula. Para mañana miércoles 19, terminación de cédula 2 y 3. Jueves 20, terminación 4 y 5. Viernes 21, terminación 6 y 7, sábado 22, terminación 8 y 9, y el domingo 23 y el lunes 24 de mayo, que es María Auxiliadora, las personas que hayan quedado pendientes de vacunación. Ayer me preguntaban y me decían, yo ya le registré a mi papá y todavía no le llaman, no le convocan, no le agendan. No hace falta absolutamente nada de eso. Con este calendario es más que suficiente para que la gente con su cédula en mano vaya hasta el vacunatorio que le queda más cerca. De por ahí vamos incluso a ir repasando un poco después algunos vacunatorios, porque esta franja es mucho más amplia que las anteriores que habíamos tenido, así que mayores de 65 y el resto también, ¿verdad? 70, 80, 90 igual se pueden seguir vacunando, porque había gente que, por ejemplo, tuvo COVID o estuvo enfermo o tuvo algún síntoma, entonces no se le vacunó propiamente. Así que terminación de cédula hoy 01, mañana ya se prepara la gente 2, 3 en la terminación de cédula. Es muy importante, cédula de identidad en mano. Y como bien decíamos, si bien se pide que la gente se registre a través de vacunate.gov.py, no es necesario e indispensable. O sea, se recomienda que se haga, pero si igual por A o B motivo no se pudo, vayan al vacunatorio. Hay 44.000 personas creo que están registradas y no hay tantas vacunas, así que vamos a ponernos las pilas en ese sentido, respetando por supuesto siempre el cronograma. En Capital tenemos, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil de San Pablo. Estos son los vacunatorios para vacunas contra el COVID, propiamente, ¿verdad? Capital también Secretaría Nacional de Deportes. Este es masivo, es enorme. También reciben a extranjeros, fíjense allí, eso es muy importante. Y vayan fijándose también el horario al costado, ¿verdad? Vamos a continuar un poco. El Hospital Materno de Santísima Trinidad, la Facultad de Derecho, que también es autovac y es masivo, también recibe a extranjeros. Eso es muy importante. Después tenemos el Hospital General Barrio Obrero, el Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas, el Sanatorio La Costa, masivo también. Y no es que vos tenés que pagar acá porque es un sanatorio privado, no. De igual manera se pueden ir todos a vacunar, ¿verdad? Los que estén en la franja siempre. También es autovac allí. Vamos a bajar un poquitito más, a ver si tenemos otros vacunatorios en Capital. Después tenemos el Materno Infantil Loma Putá, el Hospital Central del IPS también, al que esté cerca del IPS le queda bastante bien. Tenemos el Hospital Reina Sofía de la Cruz Roja Paraguaya, que está acá frente mismo al Parque Caballero, ¿verdad? Sí. Cerca de la Comisaría Quinta. Después tenemos el Hospital General de Policía, Sanatorio Migone, IPS 12 de junio, IPS Nanagua y otros puestos más. Entonces, podemos subir de nuevo un ratito, mostrar nomás y puntualizar. Extranjeros pueden ir. Secretaría Nacional de Deportes o la Facultad de Derecho, una que está en Trinidad, y con eso cerramos. Son algunos de los vacunatorios para que vayan teniendo en cuenta y se acerquen. Terminación de cédula 0 y 1, los nacidos hasta 1956. Vamos a hablar ahora de este millonario robo en zona de Ipacaraí. Hay imágenes del circuito cerrado y presten mucha atención a los hechos que se van dando, porque son dos los malvivientes que interceptaron la salida de las funcionarias de este supermercado y se alzaron con la suma de 100 millones de guaraníes. La situación fue captada, y vemos por esta cámara que estaba ahí que daba hacia el estacionamiento, dejando en evidencia cómo los sujetos chocaron adrede el rodado de las trabajadoras que, ojo, estaban yendo al banco para hacer el depósito correspondiente. Hablamos de la suma de más de 100 millones que fue producto de lo recaudado durante el fin de semana. Y bueno, se da el choque, ahí salen con sus armas y se llevan el botín para después darse a la fuga. Horas más tarde, el vehículo utilizado fue abandonado. Se reportó un hecho de robo agravado ahí en la ciudad de Ipacaraí, en un supermercado, en el estacionamiento del supermercado, y ahora nos reportaron compañeros de la comisaría Z el hallado del vehículo el cual se había utilizado para el hecho. Todos los rasgos apuntan que ese es el vehículo. Sí, todas las características, más el golpe que presenta a simple vista, apunta que fue el vehículo que se utilizó para perpetrar el hecho. Ahora, comisario, ¿ustedes hablaron con las víctimas? ¿Qué fue lo que manifestaron con relación a este hecho? Sí, inmediatamente nosotros tomamos intervención del hecho y
manifestaron que el día de la fecha estaban trasladando una suma de dinero que fue producto de la recaudación fin de semana, y al salir del supermercado fue rozado prácticamente por este vehículo, y al parar la marcha descendieron de... Pasamos a otro tema, hablamos de las vacunas y atención con lo que comunicaba Federico González, el representante del Ejecutivo. Él decía que se ve con esperanzas la llegada de las vacunas donadas por los Estados Unidos. Sí, el asesor de la presidencia consideró que las buenas relaciones entre ambos países, Paraguay y Estados Unidos, es un factor que podría jugar a favor de nuestra nación. El anuncio de la masiva donación del Gigante del Norte puso a varios países en la fila para ser los receptores de los inoculantes. Por favor, yo decía, necesito que me abran esta maleta. Entonces dijo que agarrara la maleta y que me fuera hacia donde estaba el escáner. ¿Autoriza que abramos la maleta? Sí, le dije, por favor, ábranla. Yo necesito saber qué hay dentro. Y porque pesa muchísimo, yo le decía. Y ahí fue cuando ellos abrieron y estaban las dos mochilas, pero mi ropa no estaba. Nada de lo que yo había llevado no había dentro. Dijeron que iban a hacer la prueba para saber qué sustancia era eso. Y ya me dijo ahí, esto es cocaína. Y por la noche no puedo dormir, o sea, duermo así un rato, me levanto, empiezo a llorar, otra vez me acuerdo de todo. Hablemos también del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lipman. Su defensa presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de anular la absolución del exsecretario, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y también lavado de dinero. El abogado a cargo de defender a Lipman es Álvaro Arias. Hablamos de este trabajo realizado en zona de Puerto Pinasco, allá en el Chaco. Bueno, las autoridades descartaron que el grupo criminal del norte haya estado por ahí. Autoridades de diferentes instituciones descartaron ayer en una conferencia de prensa que el grupo criminal del norte haya tenido presencia en ese sitio, donde se hallaron más de 449 kilogramos de cocaína. Sobre el punto, indicaron que se trata de una zona utilizada para el narcotráfico. La información fue difundida por miembros del Departamento de Antisecuestros del Comando de Operaciones Especiales de Defensa Interna y Antidrogas. Hablemos un poco también de la situación preocupante del nivel del río Paraná y en ese sentido las binacionales ya están analizando qué es lo que se puede hacer al respecto, sobre todo acciones para mitigar el impacto en la navegación. En ese sentido se informó que ya existen conversaciones con los pares brasileños a fin de liberar las aguas de las represas y así garantizar un buen nivel. La situación es sostenida y generó cierta preocupación, de hecho sigue generando porque incluso se habla de niveles muy bajos para esta época del año. Entre el mes de abril y los primeros días de mayo se habla de que 6.000 paraguayos aproximadamente son los que viajaron a los Estados Unidos. Si bien no existe un motivo oficial para los viajes, la presunción es directamente que se trata del denominado turismo de vacunas, es decir, personas que viajan a inmunizarse contra el COVID-19 a donde existan mayores facilidades para el acceso a los inoculantes. La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, señaló que incluso existen reservas hasta el mes de junio. Hablemos un poco también de las reguladas y pese a esto, en realidad los empresarios del transporte cobraron mejor incluso el subsidio que en el 2020 los transportistas del área metropolitana, que este año se pasaron realizando criminales reguladas,
propiciando aglomeración de pasajeros y aumentando el riesgo de contagios, cobraron en este primer trimestre del año unos 18.334 millones de guaraníes, que serían más de 2.252 millones más que el mismo periodo del año pasado, según el informe del Viceministerio del Transporte. Queremos hablar también ahora a las 6:30 de la mañana de este fallecimiento de un artista destacadísimo, Nivaclé, Clemente Julius. La comunidad artística recibió con gran consternación la reciente noticia del fallecimiento del destacado artista visual Nivaclé, Clemente Julius, quien con sus obras buscó siempre denunciar la deforestación y el abuso de los recursos naturales del territorio donde nació y vivió. En dibujos, en pinturas, principalmente realizadas con bolígrafo y en blanco y negro, Clemente plasmó a las diversas especies que habitan en el Chaco paraguayo, buscando de esta forma que el arte pueda servir como elemento para generar conciencia acerca de las riquezas de dicha región. Bueno, vamos a hablar un poco de esto que se va a tratar mañana en Cámara de Diputados, porque se prevé generar o crear una comisión para intervenir la comuna del 3 de Mayo, departamento de Caazapá, comuna de 3 de Mayo, así se llama la ciudad, en el departamento de Caazapá, que es administrada por un liberal de nombre Arnaldo Andrés Aquino Servián. Esto se va a analizar en sesión ordinaria. El pedido tuvo entrada ya el pasado 5 de mayo y la Cámara Baja podría incluso no llegar a tratar, ya que las bancadas deben enviar la nómina de sus integrantes y una vez que la comisión se constituya, corre un plazo de 15 días para que se dictamine la solicitud de intervención. Es, digamos, un poquito de protocolo, un poquito de burocracia, pero es la manera en que tienen que supuestamente desarrollar este tema, ¿verdad? También se van a tratar otros temas. La sesión ordinaria está convocada para las 8:30 mañana miércoles. Por ejemplo, también se va a tener tratamiento de algunos puntos específicos en el Plan Nacional Programa Ampliado de Inmunizaciones. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con la patrulla caminera. Y lo que se plantea es que la patrulla caminera ya no dependa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sino del Ministerio del Interior. Es una cuestión que hace rato se viene tratando y evidentemente en la sesión ordinaria vamos a ver qué es lo que opinan los legisladores al respecto. Atención, atención con esto que les voy a contar. Vamos a hablar del combustible. Y ojo, porque hoy probablemente encuentren ya un precio diferente, pero para arriba. Los combustibles vuelven a subir desde hoy 400 guaraníes por litro. Los principales emblemas del sector privado aumentarán desde hoy 400 guaraníes por litro el precio de todos los combustibles. De hecho, ya algunas empresas desde anoche han comenzado ya a remarcar los precios. Este es el segundo incremento casi consecutivo de los combustibles por parte del sector privado. El último se había registrado en febrero, el 19 de febrero pasado, cuando se acuerdan que la Petropar dijo que no iba a alzar el precio, pero semanas después terminó alzando otra vez el precio. Con esta suba, los emblemas incluso están superando el monto que habían bajado durante la pandemia por el COVID que se inició el año pasado en marzo. En este orden, la baja total fue de 650 guaraníes por litro de los combustibles y ahora en 2 meses están incrementando 800 guaraníes por litro. Y señor, la pregunta es, ¿subirá el pasaje? Bien, por supuesto, hay preocupación y la pregunta se trasladará ya al Poder Ejecutivo, que tendrá que ver cómo hacer para poder evitar que esta suba del combustible repercuta en el precio del pasaje en medio de tantas críticas por la política complaciente con el servicio de transporte público. A ver, para que tengan una idea de los precios, por ejemplo, el gasoil tipo común, que hasta ayer estaba costando 4.930 guaraníes en promedio, pasará a costar 5.330 en promedio.
Guti. Son en total 800 guaraníes en poco más de 2 meses que hacen entonces, y aparentemente el camino es ya irreversible, es inevitable el incremento del pasaje. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas. Están cayendo contratos con solamente representar en las regiones la cédula y la bandera política a la cual ellos se adjudican. Ahí están las chicas que firmaron el acuerdo. No consultaron, no bajaron de allá de la escalera y decir, mira un poco esto es lo que nos propuso el ministro. Firmen no a nuestra resolución y ahí me voy a sentir héroe. Pero no me llamen más héroe de blanco si no me vas a dar mi lugar. Yo te pido que me dignifiques, nada más. Dame a ese salario digno que yo necesito para protegerme. En instantes también vamos a establecer un contacto con Diego Agüero, en instantes, porque vamos a hablar de esto que ocurrió en una academia de artes marciales aquí en el barrio Sajonia. Los desconocidos ingresaron con intenciones de robo y esto lo podemos apreciar en las imágenes de circuito cerrado. De la manito se iban incluso, ¿verdad? Esto ocurría en horas de la noche, madrugada. La presencia de estos desconocidos fue alertada por los perros que evidentemente a través de los ladridos despertaron la curiosidad, la preocupación del instructor, quien terminó sorprendiendo a estos ladrones. Todo quedó en un intento de robo, pero tenemos imágenes y también tenemos el testimonio para compartir en instantes. Las autoridades de la entidad binacional Yacyretá finalmente hicieron entrega de parte de los documentos requeridos por la Contraloría General de la República, esto en el marco de la auditoría anunciada para corroborar el destino de los fondos sociales que ahora deben ser destinados a salud. Itaipú, por su parte, mantiene su postura negativa en cuanto a derivar la documentación. Venía. Lo que anticipábamos, queremos saludar ya a Diego Agüero, que se encuentra con este caso que adelantábamos. La cuestión más o menos, ¿cómo va, Diego? Los ladrones intentan ingresar, son alertados los dueños por unos perros que estaban allí y allí es cuando se descubre por lo menos la situación. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Violeta. El saludo para Mariano, el saludo para la teleaudiencia. Es así, el propietario del local, que tiene su domicilio al fondo aquí del gimnasio, se percató de esta situación escuchando los ladridos de su perro. En el caso que no ocurriera aquello, probablemente iban a desvalijar este gimnasio los amantes que ingresaron a este local. ¿Por qué digo amantes? Porque se trata de una pareja que no solo viven del amor, sino también viven de la criminalidad. Y estamos aquí en compañía del profesor Bacari. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Bueno, Diego, muchas gracias por la visita. Sí, hoy tuvimos a las 3 de la madrugada por ahí, ¿no? Que nos entraron a robar. Casi nos vaciaron el local, pero gracias al perro, al ladrido del perro, nos salvamos por ese lado, vamos a decirle. Bueno, te despertaste, saliste como estabas, sí. Y ya le encontraste a esta pareja. Exactamente, salí, visto por la cámara que había una persona que estaba recostada por mi vehículo y yo pensé que me iban a romper el vidrio del vehículo. Y cuando salí le encontré a una persona quitando una bolsa que llevaba televisión, equipo de sonido, computadora,
que ya estaba saliendo con la bolsa para salir corriendo. O sea que se tomaron el tiempo como para poder seleccionar aquello que podían vender rápido y a buen precio. Sí, así mismo como la tele llevaron y el equipo y como también la indumentaria. Justo cuando estaban cargando ahí le he visto con el bolsón ya saliendo afuera. Eso que estaba dentro de la bolsa pudiste recuperar. Recuperé lo que es lo más grande, vamos a decirlo, porque estaban tirando, porque yo le seguí, tiraban la tele, tirando a poco. Exactamente, tiraba la computadora y recuperé lo que es la parte de la tele y el equipo. Bueno, ahora también llevaban la recaudación del día. Exactamente, justamente estamos organizando un evento después de todo este tema de la pandemia, todo eso. Como también nos estamos recuperando de a poco y no tenemos apoyo del gobierno, nada de eso. Entonces estamos organizando un pequeño evento, que es un mini torneo justamente, y teníamos una recaudación que estábamos, como ya llega el evento, entonces justamente llevaron una cartuchera con toda la recaudación del local. Bueno, vamos a mostrar, profe, vamos a mostrarle también a la gente, Hernán, dónde se produjo, es decir, esta es la puerta donde ellos ingresaron y se ve perfectamente que forzaron la cerradura del vidrio templado, que es la puerta, uno de los puntos de acceso al gimnasio. Forzaron probablemente con un destornillador o un hierro. Profe. Sí, y yo creo más que con un destornillador tuvieron que forzar la puerta para pasar por aquí, de los cuales yo encontré ya estaba todo abierto y había una chica que estaba afuera también de campana, vamos a decirle. Y con eso agarraron y llevaron la parte de los accesorios del gimnasio. O sea que la operatividad era, la mujer desde fuera observaba quién cruzaba por la zona, oficiaba de campana y el hombre recogía mientras los productos. Así mismo, justamente yo vivo acá en el fondo y justamente toda mi familia también acá en el fondo y por suerte que se quedaron aquí porque si pasábamos para allá iba a ser más complicado, vamos a decirle. Más peligroso también para hoy tu familia. Claro, justamente estoy con mi hija también y es un poco peligroso por ese lado. Profe, a ver, ¿el perro dónde está? ¿En el patio? O... El perro le tengo acá en el patio, sería en el pasillo, justamente donde es la parte de nuestra habitación. ¿Perro bravo? Es un pitbull, es un pitbull. Por suerte es un buen perro para mí porque siempre me custodia acá el local. Bueno, y gracias a eso entonces pudiste reaccionar a tiempo. Y gracias a eso, justamente gracias a eso, porque siempre nosotros estamos atentos acá, porque siempre, justamente ahora tenemos ese pequeño inconveniente que se está asaltando mucho este barrio, justamente. Gente, y bueno, también preocupa bastante al profe, la llave del vehículo no llevaron el vehículo, pero por ahí si la gente encuentra por la zona donde estamos, barrio de Sajonia, específicamente en la intersección de Igatimí y la calle Colón, prácticamente en el corazón de Sajonia. Y si aquella persona que encuentra una llave, por favor, ¿a qué número puede llamar, profe? Al 0981-369-641. Sería un manojo de llave, Y otra vez le doy mi número, 0981-369-641. Ya que se han de perjudicar a ti, ¿no? Con la llave y con lo que llevaron la recaudación, sí. Con esta altura del campeonato, con la pandemia que estamos pasando, sí. Estábamos a mal tiempo buena cara, pero ahora se complica más la situación, como se dice. Gracias, gracias. Profe Bacari, Diego, podemos insistir en esos dos detalles, ¿verdad? ¿Cómo sería la llave, de qué vehículo? Y por otra parte también la recaudación, si podemos insistir un poquitito en el monto. Sería la llave del Mercedes, una llave normal así negrito, y de lo cual tiene una palmera que dice Carolina del Sur. Sí. Una pequeña palmera que es un manojo de llave. Si la gente encuentra esto, va a colaborar bastante con el profe porque... Totalmente. No tiene acceso a su vehículo en este momento. Bueno, sí. Y el monto de los recaudados aproximadamente, puedo decir que... Y sería 2.900.000 sería lo que me llevaron de la cartuchera esta. Una plata, profe. Y sí, más... Así como vos decís, en este momento... No, y justamente estamos recaudando para nuestro alquiler, nuestra luz, nuestra agua, todo eso. Qué perjuicio. Y nos estamos reinventando, como se dice, pero
Como los gimnasios fueron uno de los más afectados también por esta pandemia y con el protocolo. Y así mismo, Diego, nosotros tuvimos que hacer malabarismo para aguantar acá con toda la pandemia y sin apoyo del gobierno, nada. Y estuvimos haciendo actividades, hasta vender asado acá, vender local, todo eso. Y de los cuales estábamos juntando para nuestro alquiler y para mantenernos, como se dice. Claro. Solamente para eso, nomás ya lo estamos trabajando, parece. Diego, Bien, antes de cerrar... así está la cuestión, compañeros. Antes de cerrar nomás, ahora por una cuestión de tiempo Sí, también, decime, y por una curiosidad mía nomás, la llave del vehículo, ¿es esa llave que es tan cara para cambiar? Viste que hay una llave que es de esa marca precisamente que es muy costosa para cambiar, o sea, cuesta mucha plata. Sí. La llave control que le llaman. Por eso. Sí, no, eso es caro. Que antes uno tiene una copia que es una llave más sencilla, pero en el caso del cofre no tenía esa copia, solamente el original. Qué pena, qué pena. Bueno, gracias Diego, muy amable. Sí, una pena realmente. Hasta luego, que tengan buena mañana. Bueno, que tengan buena mañana también y fuerza, ¿verdad? Para el profe que se ve sumamente afectado por esta situación. Vamos a hablar un poco ahora de las vacunas y esto que decía ayer el ministro Julio Borba en conferencia, porque él mencionaba que desde nuestro país ya se hicieron las gestiones correspondientes para ser uno de los beneficiados en la donación de vacunas de Estados Unidos. Estados Unidos que dice que tiene 80 millones de vacunas. De hecho, que siempre supimos que Estados Unidos se estaba comprando por demás y ahora ya está empezando a negociar un poquitito con esas dosis, ¿verdad? Serían de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca. Sostuvo también que para el mes de mayo se espera la llegada de una buena cantidad de vacunas. Van a escuchar Sinopharm y también la que son parte de este lote de donación de Qatar, que es de la marca Moderna. Fanny Sosa contó su verdad. Hablamos de la paraguaya detenida en España tras el descubrimiento de una carga de cocaína en su maleta. Habló con nuestro medio y contó lo vivido en el país europeo. 4 días presa y bajo investigación de supuestamente formar parte de un esquema de tráfico internacional de drogas del que finalmente no tenía relación alguna. Una pesadilla que terminó, pero que definitivamente quedará en su memoria. Por favor, yo decía, necesito que me abran esta maleta. Y entonces dijo que agarrara la maleta y que me fuera hacia donde estaba el escáner. Y había ahí una mesa, ¿verdad? Y ahí primero pesaron ellos y yo le mostré el resguardo y dice, sí, efectivamente tienes razón, me dijo uno de los policías, aquí pone 14, pero este tiene 22, dijo uno de los que agarró la maleta. Y entonces me dijo, ¿autorizas que abramos la maleta? Sí, le dije, por favor, ábranla. Yo necesito saber qué hay dentro. Y porque pesa muchísimo, yo le decía que lo del sticker y lo del candado. Y ahí viene otro y me dice, ¿me das la llave? Y yo, no, yo no tengo ninguna llave. Yo no le puse eso. No tengo yo ninguna llave. Yo le dije, si quieres, mira ahí. No tengo nada. Entonces, no tienes. Me dijo, no tengo. Entonces, ¿podemos forzar? Me dijo, sí, por favor. Y ahí fue cuando ellos abrieron y estaban las 2 mochilas, pero mi ropa no estaba, nada de lo que yo había llevado no había dentro, estaba totalmente vacío. Pero yo estaba así, un poco, estaba tranquila porque yo sabía que eso yo no había metido ahí. Yo le decía, ¿y mi ropa dónde está? Y me dijo, pues entonces es que te han robado, si es que no está aquí tu ropa, me dice el señor, uno de los policías. Y yo ahí ya me quedé así como, entonces empezaron a abrir ellos ahí, sacaron unas cosas que parecían como unos ladrillos y entonces dijeron que iban a hacer la prueba para saber qué sustancia era eso. Y ya me dijo ahí, esto es cocaína y yo me quedé así como en blanco. Yo le miraba, pero, o sea, me quedé un poco muda, pero yo le dije, no puede ser, le decía, eso no es mío. Yo solo le decía que eso no era mío, que yo no había puesto eso ahí. Hablemos también un poco del precio de la carne, que está 13% por encima del precio que se registraba hace un año, en el 2020. Subió la cotización del ganado y también el precio de los envíos. A su vez también se tiene que hablar del precio del ganado, que está 70% más costoso que hace un año por la menor oferta de animales. Y esto haciendo un poquito de justificación, ¿verdad? ¿De por qué se da esto? Según se refiere, la fuerte sequía de gran parte del año pasado obligó a muchos ganaderos vender
vender masivamente sus animales, incluso las hembras, lo que distorsionó la oferta de ganado y junto con otros factores se produjo una distorsión en la oferta de ganado en los frigoríficos. En ese contexto, en mayo del año pasado el precio del novillo se desplomó a $2 por kilogramo, pero este año se recuperó y se ubicó en cerca del 70% por encima, a $3.45 por kilogramo el novillo al gancho, según datos de la Asociación Rural del Paraguay. Hablemos del IVA, impuesto al valor agregado, y esta disposición del Poder Ejecutivo de que el 5% del IVA seguirá hasta el 31 de octubre. Atención, el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de octubre la vigencia de los decretos que disponen regímenes especiales y transitorios para la liquidación del IVA sobre la prestación de servicios de alojamiento en hoteles y establecimientos rurales, restaurantes, organización y abastecimiento de eventos, paquetes turísticos con destino en el país y arrendamientos de inmuebles para dichos fines de transporte público y de guías de turismo. Esta medida fue adoptada mediante un decreto del 13 de mayo y forma parte del acuerdo arribado con estos sectores empresariales que siguen afectados por las restricciones establecidas en el marco de la pandemia por COVID-19. Avanza el esquema de vacunación en Argentina, pero todavía no se ven los resultados, al menos de forma masiva, como para ya retroceder un poco en los números. Otra jornada negra. El país vecino comunicó ayer un total de 505 muertes por la enfermedad y más de 28.000 nuevos casos positivos. Con estas cifras, la nación de Alberto Fernández, fuertemente criticado en los últimos meses, acumula ya más de 3.300.000 infectados y más de 71.000 víctimas fatales. La situación en el ámbito... 7:02, ¿cómo les va? Renovamos el saludo, Mariano López, buen día. Buen día, ya comienzan a habilitarse los vacunatorios a partir de 65 años, ¿sí? Hoy pueden acudir ya directamente, enseguida le contamos los detalles. Clase del 56, ¿cómo se diría? La promoción 56, bueno, al menos los que nacieron hasta esa fecha. Vamos a hablar un poquito también de los datos del tiempo, lo que dice la Dirección de Meteorología para hoy y los siguientes días. Tenemos una temperatura sumamente agradable, pero con un porcentaje altísimo de humedad, 96%, y la temperatura es de 15 grados, básicamente 14.4. Cielo nublado, vientos en calma y una máxima estimada para hoy de hasta 28 grados con el cielo parcialmente soleado. En horas de la noche, temperaturas entre los 18 y los 20. Me detengo un segundito porque me acabo de dar cuenta que subió la expectativa, al menos para la máxima de hoy. Era de 26 y ahora es de 28. Ojo con ese detalle porque seguramente va a ser un poquitito de calorcito en torno al mediodía y la tarde. Compartimos también los datos del pronóstico extendido. Mañana miércoles 16 de mínima, 29 de máxima con el cielo parcialmente soleado, y es la tendencia hasta el jueves, mínima de 20 grados y máxima de 30, calor, ¿verdad? Para el jueves. Ahora, atención con este detalle porque aparentemente ingresa un frente frío el viernes y también la inestabilidad porque se habla de tormentas eléctricas con una mínima de 20 grados y una máxima de 24 para el viernes, y para el sábado una mínima de 16 nuevamente. Vamos para abajo con la temperatura y una máxima de 23 con la probabilidad también de precipitaciones. Vamos con la información urgente en vivo y en directo con Judith Colexa. Hola Judith, buen día. Buen día, Mariano, Violeta, ¿cómo están? Saludos para la teleaudiencia y hablemos acerca de esta pintoresca detención que se dio durante las últimas horas en jurisdicción de la Comisaría Sexta Metropolitana. Un joven de 27 años ingresó a hurtar en un comercio, sonó la alarma, llegan los intervinientes, lo encuentran adentro, pero él le dice a los uniformados que supuestamente entró para ver lo que estaba pasando porque más bien fue testigo del robo.
Sin embargo, el celular de la dueña no estaba en el sitio, por lo que procedieron a llamar. ¿Y dónde suena el teléfono? En el bolsillo de este ladrón que finalmente termina siendo aprendido. Acá vamos a hablar con el suboficial inspector Enrique Sosa sobre esta novedad, ya que inicialmente el suboficial él le dice que supuestamente dio nomás el hecho de robo, pero que no fue el responsable. Buen día. Buen día. Sí, efectivamente fue así. A la 1 aproximadamente de la mañana hubo una activación de alarma en el local mencionado, Imam, local de venta de ropa sobre la avenida España, casi allá la Velázquez, en donde rápidamente el personal de Protex llegó al lugar. Conjuntamente también dieron aviso al sistema 911 y llegó también la patrullera en apoyo y logran divisar a esta persona que presumiblemente ingresó al local forzando la puerta principal, y al sonar la alarma sale y posteriormente vuelve a entrar para abrir la caja registradora y alzarse con 2 aparatos celular más dinero en efectivo de baja denominación, totalizando 112.000 guaraníes. Esta persona mencionó a los intervinientes, así también al personal de Protec, que él mismo había visualizado el hecho y manifestando que habían 2 personas que ingresaron al local y se dieron rápidamente a la fuga. ¿Es testigo o abuso? Aparentemente era testigo del hecho. Luego se convocó a la dueña, a la propietaria del local, y llegando al lugar rápidamente también, después se hizo la verificación de la caja registradora y encontrando la misma, el faltante de 2 aparatos celulares y así también el dinero en efectivo, ¿verdad? En flagrancia, entonces, oficial, ¿tenés la identidad en mano de esta persona que se hizo pasar por testigo de este hecho de hurto, entonces? Sí, la identidad, Daniel Alfonso Rivero Mora, de paraguayo, 27 años, domiciliado en el barrio Ricardo Brugada, La Chacarita. ¿Ya tiene antecedentes, oficial? Cuenta con prisión domiciliaria. Él mismo también al momento de la verificación dio una identidad falsa. ¿Presentó luego una cédula que no era suya o solamente el nombre? Presentó una cédula que no le pertenecía. Entonces, cotejando los datos y la fotografía no le pareció tanto, entonces el personal procedió a trasladarlo al departamento de identificaciones para la prueba de AFIS. ¿Él es de la zona luego, su oficial? Reside en el barrio Ricardo Brugada, manifiesta, La Chacarita. Gracias, oficial. Dale, muy amable, gracias. Ahí está entonces el relato con respecto a la aprehensión de este joven de 27 años. Él violó su medida de arresto domiciliario, se fue a forzar la puerta de este comercio, ingresó a hurtar. Cuando lo sorprende la policía, él dice que él más bien ingresó para ver lo que estaba ocurriendo, pero él no fue el responsable del hurto. Sin embargo, cuando le llaman al celular de la dueña, suena en su teléfono y eso termina delatándolo, y por ese motivo que ahora está aquí en el calabozo de la comisaría sexta metropolitana. En minutos se lo va a llevar Violeta Mariano hasta el Ministerio Público para que pueda declarar, incluso porque, reitero esto, violó su medida de arresto domiciliario ya por un hecho de hurto. ¿Cuántos años me dijiste que tenía, Judith? 27 años. 27 años. Me encantó cuando le dijiste al comisario, es testigo, wow. Y sí, porque evidentemente le pillaron. Y el testigo, supuestamente. Bueno, así está entonces. Gracias, Judith, muy amable. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Arrancamos con mucha información en el ámbito policial. Se dieron cuenta, ¿verdad? Teníamos ya un robo que se registró aquí en Sajonia, que alertó un perro a los propietarios, y este segundo caso, que es la alarma, la que termina delatando al ladrón. Vamos a hablar un poquito de vacunación. Insistimos con esto porque a las 7 se abren la mayoría, al menos, de los vacunatorios masivos para el COVID-19, para aplicarse la dosis correspondiente. Personas que hayan nacido hasta el año 1956 son las que se pueden vacunar a partir de hoy. Baja esa franja etaria y es muy importante que nos fijemos bien esa información. Y en ese sentido, hablemos un poco de las fechas y la terminación de cédula que se espera, ¿verdad? Hoy es martes 18, entonces la terminación de cédula clave a tener en cuenta 0 y 1. Mañana miércoles 19, terminación de cédula 2 y 3. Jueves 20, terminación 4 y 5. Viernes 21 de mayo, terminación 6 y 7. Sábado 22 de mayo, terminación 8 y 9. Y el domingo 23 y el lunes 24, todas las personas que hayan quedado pendientes de vacunación.
Ojo con esto, señora, señor, porque se habla de que la franja entre 65 y 70 es mayor que las anteriores, así que se habla de una importante participación. Ojalá que así sea, ojalá que aprovechen esta posibilidad. Hay vacunas, tengo entendido que AstraZeneca y Sputnik, ¿verdad? Que se están aplicando todavía, creo que, no sé si Covaxin todavía hay, pero se puede ir hasta el vacunatorio con la cédula en mano y te tienen que aplicar la dosis correspondiente. Hay algunos puntos que son mixtos, es decir, es peatonal, también autovac, hay otros que son netamente peatonales, o sea, tiene que ir uno caminando, sí o sí. Y hay otros casos que son exclusivamente autovac, así que esa es la información. Terminación de cédula para tener en cuenta hoy, 0 y 1, y ya mañana se preparan las personas con terminación de cédula 2 y 3. También extranjeros, desde 65 años para arriba, pueden acceder a la vacunación siempre y cuando se fijen en vacunate.gov.py y salga allí que ya están habilitados para recibir su correspondiente dosis. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11. Vamos a hablar de este accidente que se daba sobre la avenida Carlos Antonio López. Y miren bien las imágenes del circuito cerrado y para ubicarnos todos, ¿verdad? La motocicleta y un automóvil vienen circulando en la misma dirección. El automóvil gira a la izquierda y había sido, esta motocicleta venía por ese lado, por la izquierda, y ahí es donde se da el impacto. Se puede decir, ¿verdad?, que viendo el circuito cerrado, es como que la moto le choca al auto. Pero fue una maniobra extraña y habrá que ver lo que explicaba Bio, era el tema del giro, porque mirando nomás el lugar, que es frente al Parque Carlos Antonio López, ese vehículo, el giro que iba a hacer era un giro en U, sí, no un giro para entrar a la izquierda y seguir porque es contramano. Sí. O sea, iba a ser un giro en U, ¿verdad? Y entonces por eso seguramente uno supone, es como que se abre espacio y luego gira, ¿verdad? Tenemos ahí el circuito cerrado. Este accidente terminó con el motociclista herido, un trabajador de delivery. Rápidamente saludamos a don Miguel Bazán de la distribuidora de combustibles. ¿Cómo le va, don Miguel? Buen día. Le saludamos acá a Violeta y Mariano. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, don Miguel, muy buen día. Muchas gracias por atendernos bien tempranito. Hablar un poco ya de la suba, esto que se decía que era inminente y finalmente se confirma. ¿De cuántos guaraníes estamos hablando por litro? Bueno, la suba va a ser alrededor de 400 guaraníes por litro. ¿Y eso dependería de los emblemas o a nivel cámara de distribuidores de combustibles han conversado y han acordado el monto de 400? Bueno, el monto de 400 sale de calcular el precio internacional actual más el dólar. Al gasoil también hay que agregarle el tema del biodiesel, que la semana pasada subió 2.000 guaraníes por litro. Y bueno, pero cada emblema, cada estación de servicio casi remarcará de acuerdo a sus costos, a su reposición, etcétera. ¿Y eso ya aplicarían desde esta misma jornada? Desde hoy, sí, correcto. ¿A qué atiende esto, don Miguel? ¿Es la suba del dólar? ¿Ya se estabilizaron los precios del petróleo luego de la pandemia? Sí, bueno, en realidad lo más importante aquí es la suba del precio internacional, ¿verdad? Del petróleo y de los combustibles en general. Los precios subieron en los últimos días, subieron muchísimo y bueno, ya era insostenible seguir con el mismo precio. O sea que en promedio 400 guaraníes por litro, básicamente en todos los tipos de nafta. Sí, correcto. Nafta y diésel. Bueno, don Miguel, muchísimas gracias por el tiempo. Nada más que también para ir precisando esos detalles y confirmarlo y comunicarlo a la teleaudiencia. Muy amable, gracias. Cómo no, con mucho gusto.
Hasta luego. Don Miguel Bazán, entonces el representante de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, de esta manera confirmándonos lo que veníamos adelantando, 400 guaraníes más en los diferentes emblemas del sector privado, seguramente todos, y este aumento de 400 guaraníes se daría ya desde hoy mismo, o sea, ahora a la mañana, ahora la gente ya que salga ya estaría encontrando entonces el aumento en todos los combustibles, diésel, nafta, lo que sea. Y también decía que hay algunos que ya lo hicieron anoche. Sí. Entonces, digamos que el que cargó anoche tal vez ya se encontró con esa diferencia. 400 guaraníes, y explicaba, tiene que ver con el precio internacional del petróleo, que explicaban también hace un tiempo que bajó mucho porque la demanda era poca en la pandemia. Entonces ahora se estabilizó. Bueno, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar, Mariano, de las vacunas, porque ayer como que se confirmaba esta información de que Estados Unidos tiene 80 millones de dosis, tanto de AstraZeneca como de Pfizer, para donar supuestamente a algunos países aliados. Y en ese sentido, el ministro Borba ya confirmó que nosotros estamos haciendo las gestiones, nosotros cuando hablamos del Ministerio de Salud como país, ¿verdad? Haciendo las gestiones para acceder a un lote al menos de esa donación. Y por otra parte también mencionaba que para fines de mayo se estima la llegada de 100.000 dosis de la vacuna Moderna, que es una donación de Qatar, y también se habla de un importante lote de la vacuna Sinopharm que debería llegar ya atendiendo a ese contrato que fue firmado y que se ha pagado por el millón en total de esa vacuna china propiamente. Se hizo las gestiones pertinentes desde hace un buen tiempo y el señor presidente de la República lo va a anunciar en su debido momento. Muy buena cantidad. El señor presidente va a dar las buenas nuevas en su momento. Muy bien, y otro de los aspectos también que se da a conocer tiene que ver con la confirmación de más llegadas, ¿sí? Más vacunas, más dosis que estarán arribando a nuestro país. Se trataría de un lote de 100.000 dosis del laboratorio Moderna, producto de una donación del gobierno de Qatar. La información también fue confirmada por el embajador paraguayo en el país asiático, Ángel Barcini. Permite, el día 29 de mayo arribarían en Asunción, Paraguay, la primera partida de las 400.000 dosis donadas por el gobierno de Qatar al gobierno paraguayo, en una cantidad de aproximadamente 100.000 en la primera partida, que llegarán el 29, si Dios permite. Y también en la misma semana la última semana de mayo también llegarían las primeras 250.000 dosis de la compañía Sinopharm, con la cual el gobierno paraguayo ha firmado un contrato y ha adquirido 1 millón de dosis. Y así, posteriormente, en junio llegarán otra partida parecida de 250.000 dosis de la Sinopharm y 100.000 dosis aproximadamente de la Moderna. Ojalá que llegue, ¿verdad? Promesas, son promesas. Hace rato que venimos escuchando, ojalá que lleguen las vacunas. Vamos a hablar un poco también de esto que ocurrió en el ámbito de la noche y madrugada, y tenemos imágenes de circuito cerrado para compartir, porque un ladrón ingresó de forma bastante ingeniosa dentro del edificio del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay y en cuestión de minutos logró robar varios equipos electrónicos. Todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad. Son las 7:18, 7:18. Lo que veníamos adelantando más temprano, este accidente con derivación fatal sobre la ruta Mariscal Estigarribia y Leopardi, donde el conductor de un vehículo pierde el control y ven ustedes, termina embistiendo contra la estructura de cemento que divide justamente la ruta Mariscal Estigarribia en esa altura. Nuestro compañero Natanael Cáceres estuvo trabajando allí en el lugar, recogió entrevistas sobre las circunstancias en que se habría dado esta situación y también, por supuesto, la identidad de este joven que tendría 29 años. Muy buenos días para usted y su amable teleaudiencia. Hoy, esta mañana, a las 2:15, ahora se produjo un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del kilómetro 9 de la ruta Mariscal Estigarribia. Una persona que estaba circulando con dirección a Asunción perdió el equilibrio de su vehículo yendo a chocar por el paseo central, de cuya consecuencia se incendió el vehículo. El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo de su vehículo y falleció calcinado en el lugar.
Comisario, ¿qué se sabe de cómo habría perdido el control acerca del conductor? ¿Hay otro vehículo involucrado en esto? Hay una camioneta que supuestamente a ese le rozó. Nosotros miramos, se acercaron también personal de criminalística a hacer su trabajo correspondiente. El conductor de la camioneta que se está dirigiendo a Mercado de Abasto se quedó en el lugar. Posteriormente, después del procedimiento de rigor, la fiscal determinó que se le libere a esta persona. Nosotros le mandamos a practicar también en la patrulla caminera el alcotel, le salió 0-0 su prueba de alcotel. ¿Qué manifestó este conductor que venía a una muy alta velocidad? Este sujeto? Y eso es lo que manifestó. Él prácticamente no le divisó, ya prácticamente le rozó y se fue a incrustarse por el paseo central y ahí ya se incendió rápidamente el vehículo. Comisario, la identidad de la víctima fatal, ¿cuál sería y qué tipo de vehículo también manejaba? La identidad de la víctima es William Manuel Torales. Tiene paraguayo soltero, 29 años de edad. Estaba a bordo de un automóvil Toyota, o sea que Nissan Tiida, color negro. Comisario, muchas gracias por los detalles. A la orden. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas. Están cayendo contratos con solamente representar en las regiones la cédula y la bandera política a la cual ellos se adjudican. Ahí están las chicas que firmaron el acuerdo. No consultaron, no bajaron de allá de la escalera y decir, mira un poco, este es lo que nos propuso el ministro. Firmen no a nuestra resolución y ahí me voy a sentir héroe. Pero no me llamen más héroe de blanco si no me vas a dar mi lugar. Yo te pido que me dignifiques, nada más. Dame a ese salario digno que yo necesito para protegerme. 7:27, estamos en comunicación telefónica con Denis Lichi, presidente de Petropar. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Muy buenos días, Mariano. Un gusto saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. La consulta es rápida y directa, presidente. Se habla desde emblemas privados del aumento de 400 guaraníes por litro en todos sus combustibles. ¿Qué pasará con Petropar en ese sentido? Bueno, Petropar está analizando también y posiblemente muy próximamente vamos a estar teniendo aumentos en los precios de nuestros combustibles. Es un poco insostenible el precio que se tiene internacionalmente en el tema de los diésel, ¿verdad? Y la nafta también tendría un incremento, ya que el biocombustible que se mezcla con las naftas y también el alcohol producido del maíz tienen un precio muy alto. O sea, todos los componentes de nuestros combustibles están al alza. Y los precios internacionales, más el aumento del precio, el aumento del tipo de cambio del dólar, hace que sea insostenible esto. Hoy, si nosotros vamos a vender, para que tengan una idea, si hoy nosotros vamos a vender el diésel que se importa actualmente, a ese precio que estamos vendiendo, estamos perdiendo casi 360 guaraníes. O sea, Presidente, cuando usted dice próximamente, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo podría darse eso según los cálculos y de cuánto estaríamos hablando la diferencia? Y ya, bueno, yo creo que, no sé, no quiero adelantar, pero sería la próxima semana posiblemente, de acuerdo a cómo se venga comportando esto. ¿Y la diferencia en precio, digamos, presidente, una estimación al menos? Y está entre los 300 y 400 guaraníes. Como le dije, hoy estamos perdiendo 360 guaraníes si vendemos al precio actual lo que compramos hoy. Entonces, la semana que viene esto podría ser ya una realidad, entonces, según las estimaciones. Podría ser. Hoy nosotros vamos a estar analizando nuevamente cómo se comportan los precios. Solicité una reunión con el ministro de Industria ayer y posiblemente hoy se va a dar eso y vamos a ir analizando a ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo podríamos estar sosteniendo este precio?
Teniendo en cuenta lo que nos menciona, presidente, lo de rondaría 360 guaraníes, en la práctica, ¿verdad? Esto sería mucho mejor el redondeo ya para... 400. Yo creo que por eso un emblema creo que ya alzó 400 guaraníes y está cerca de eso. Eso es lo mínimo que se podría estar tocando. De hecho, que todos los emblemas, presidente, recién nos estaba mencionando que prácticamente todos los emblemas privados suben 400 guaraníes por litro. Sí, y ahí, presidente, es lo mínimo que se puede alzar. Te queremos plantear un poco la situación, ¿verdad? Atendiendo a que, bueno, es una empresa estatal, el tema también el efecto de la consecuencia que va a tener en el precio del pasaje, presidente. Ese escenario también se tiene un poco en cuenta desde Petropar, digo, al ser una empresa del Estado, o es más funcional a lo que dicte el mercado propiamente. Bueno, primero, Petropar no le vende a la empresa de transporte público. Okay. No tenemos ni un solo cliente que compre de Petropar. La estatal ha hecho un gran sacrificio en la suba anterior, en donde tuvimos que mantener casi un mes el precio diferenciado de los emblemas privados. Eso le costó miles de millones a la estatal. Posteriormente también hicimos un esfuerzo para dar un precio diferenciado al sector transporte público, ¿verdad? Pero eso no lo dimos de forma directa, sino por medio de los emblemas privados, ¿verdad? Le vendíamos a un precio diferenciado al emblema privado y ellos le entregaban a sus clientes, ¿verdad? Sí. Presidente, ¿el stock que tienen actualmente aguanta para hasta este fin de semana o ustedes ya tienen que ir recambiando eso en estos días? No, por eso voy a ver, eso vamos a ver cómo está, qué es lo que podemos hacer con relación a eso. No quiero emitir todavía ninguna opinión antes de tener actualmente cómo estamos en esto, ¿verdad? Yo les comento, para tratar de mantener el precio actual, nosotros hemos dejado de adquirir combustible en el mes de la segunda quincena de marzo y abril, porque todo lo que venía ya venía más caro. Entonces estábamos consumiendo bastante nuestro stock. Sí. Bueno, presidente, gracias por atendernos y muy amable. A las órdenes. Denis Lichi, presidente de Petropar, confirmando que Petropar también subirá el precio de sus combustibles. No sabemos cuándo. La semana que viene probablemente, decía él, porque hay que revisar el stock. Y inicialmente dijo entre 300 y 400 guaraníes. Después dice, estamos perdiendo 360 guaraníes por litro. Entonces uno ya podría hacer cálculos rápidos y la aproximación sería 400 guaraníes a fin de cuentas por litro en naftas y también en gasoil, así como los emblemas privados. A no perder de vista este aspecto, señora, señor, de que en febrero, en la quincena de febrero, se había aumentado ya 400 guaraníes en todos los emblemas del sector privado, ahora otros 400 guaraníes, por lo cual se habla de un aumento de 800 guaraníes ya acumulado en los últimos meses, por lo que la consecuencia en el tema precio de pasaje es inevitable. Sí. Una situación inevitable. Vamos a ver qué es lo que hacen desde el gobierno. También estamos viendo la forma de comunicarnos con César Ruiz Díaz, algún representante del sector transporte público, para ver, ¿verdad?, en qué momento van a hacer el ajuste y compañía, o si es que, no sé, nos pueden sorprender y decir, vamos a mantener nomás, ¿no?, ¿verdad? Difícil. No creo. Ahora, habrá que ver porque se cuestiona mucho también el tema de los subsidios, ¿verdad? Que incluso cobraron mejor este año, atendiendo igual a lo que se dio con las reguladas. Bueno, vamos a salir un poquito del tema combustible. Ya en instantes vamos a hablar seguramente con César Ruiz Díaz de Cetrapan, porque hasta el momento no nos atiende. Y vamos a insistir también en este esquema de vacunación, Mariano, ¿verdad? Vacunación anti-COVID y, por supuesto, para que la gente pueda fijar en la cabeza los números, la terminación de cédula. Porque ayer me preguntaban, todavía no le llamaron a mi papá, a mi mamá, entonces yo no le puedo llevar a vacunar, no importa más, ya no te tienen más que llamar, vos tenés que irte nomás. Señor. Perdón, te quiero más interrumpir, porque hay reporte acá, estamos recibiendo mensajes en Alto Paraná, en la Secretaría Nacional de Deporte, en diferentes vacunatorios, dice que hay mucha gente en los vacunatorios hoy, porque bueno, a partir de hoy es que se baja esta franja etaria y estos son los datos que hay que tener en cuenta. Y claro, y a medida bajamos la edad también, mayor autonomía tienen las personas, entonces ya no dependen de que alguien más les lleve. Y en ese sentido, personas nacidas hasta el año 1956 serán bienvenidas. Martes 18 de mayo, terminación de cédula 0 y 1, miércoles 19 de mayo, terminación 2 y 3,
y el jueves 20, terminación 4 y 5. Adelantamos un poquitito eso para que la gente ya se vaya agendando. Hoy terminación 0 y 1, es importante, a partir de las 7 habilitados los vacunatorios masivos para aplicarse la vacuna contra el COVID. Negro inicio de semana en el Instituto de Previsión Social en Encarnación, atendiendo a la cantidad de decesos que se han registrado. En solo 72 horas se confirmó la muerte de 18 personas a causa del COVID-19. Entre los fallecidos figura, por ejemplo, una beba de tan solo 7 meses de vida. El lugar sigue colapsado y los casos van aumentando. Bueno, vamos a puntualizar un poco también la situación de Raúl Fernández Lipman, el exsecretario de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque su defensa presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de anular la absolución del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El abogado a cargo de defender a Lipman es el doctor Álvaro Arias. Seguimos hablando de las binacionales y se sigue buscando la manera de poder auditar, de poder saber qué es lo que se está haciendo, cómo se utiliza el dinero. Es por eso que se presenta un proyecto de ley. Hoy se va a presentar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La diputada Katia González y Edgar Acosta van a presentar este proyecto que dispone un procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas de las binacionales, incluso con allanamientos. Este proyecto de ley cuenta con 4 artículos que dispone el control y fiscalización no solo de las cuentas de las binacionales, sino de los bienes y del patrimonio correspondiente del lado paraguayo a cargo de la Contraloría General. En el artículo 2 se establece que la Contraloría dictará una resolución en la cual establezca los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación. También otro aspecto que se destaca tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta de que la Contraloría, una vez vencido el plazo para que las entidades binacionales, tanto Itaipú y Yacyretá, remitan la documentación requerida para la realización de la auditoría dispuesta, deberá solicitar una intervención judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de su ley orgánica, pudiendo incluso tramitar órdenes de allanamientos de domicilios, de locales, de depósitos u otros recintos con auxilio de la fuerza pública. Rápidamente vamos a saludar a Joel López porque preocupa la situación en el este del país, no solo en Ciudad del Este propiamente, sino también en Foz. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. Ahí vamos a recuperar la comunicación con Joel López. Lo que sí, la situación ahí en el Alto Paraná preocupa a Dio porque hablamos de una zona fronteriza que está teniendo aproximadamente 2.000 casos positivos según y activos. Activos ahí en Ciudad del Este. Y bien, el tema del aumento de casos comunitarios está repercutiendo en la cantidad de personas que buscan la atención médica. Joel, adelante. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Gobernación de Alto Paraná, hoy otra jornada de vacunación. Hay mucha impaciencia, están aguardando mucha gente a esta hora. Señor, ¿de dónde viene y desde qué hora estás aguardando aquí? De Barrio Santa Ana y desde las 7:45 estoy acá. Ya estás muy impaciente. Y sí, hablaba de mucha burocracia. Hubo un desorden tremendo, ahora se normalizaron, pero sí avisaban desde qué hora iban a entregar los números y íbamos a venir temprano. Yo vine a 7:45 y ya me tocó el número 136. O sea, ese desorden es lo que reclamo y que también se tarde demasiado en la vacunación, porque creo que todavía no ha comenzado. Todavía no comenzó. Vamos a recorrer, muchas gracias. Vamos a recorrer y poder mostrar, porque Buen día, señor. Sí, te escucho. Buen día, señor. Sí. Lo más importante es
de repente ustedes nos pueden ayudar y hacer una pregunta ya que hora realmente comienza esto. Estamos pegando, la puta, y la hora era a las 7. O sea que hora Paraguay, yo me digo, ¿cuál hay? La plata responsabilidad falta ahí, la Ministerio va a aprender de mí, llevarla a las 7 y mañana a las 7. No sé, che, pero cuando se dice las 7 tiene que ser las 7, ¿verdad? ¿Qué hora estuviste acá? Y hace rato ya no, la hora exacta no sé, pero hace rato ya, pero imagínate la gente que están haciendo. ¿Y por qué no comienza? ¿Verdad? El discurso ando todavía ahí. Pega la problema, pues, ese operador. Pero lo más importante es, por lo menos que ustedes están acá y pueden llegar allá y preguntar, porque la gente necesita saber si realmente... Ahora va a empezar, vamos a ingresar. Por favor. Muchas gracias. Bueno, es el pedido que tenemos, compañeros, desde que llegamos acá y acaban de llegar los vacunadores, 7:36 aproximadamente acabaron de llegar. La gente ya estuvo desde tempranas horas y esa impaciencia se observa en todas las personas que están aquí presentes. Vamos a consultar en qué momento va a arrancar la vacunación, porque hay una larga fila todavía guardando y retirando también los numeritos habilitados. Vamos a ver con quién podemos hablar, porque también hay un perímetro de protección, por lo tanto no nos habilita para poder ingresar, y esa también es otra cuestión que debemos ir respetando, Mariano, Violeta. Bueno, y sobre todo escuchamos muy molestos, ¿verdad?, a las personas que están allí desde bien temprano para vacunarse. A la espera de vacunas, entonces, Joel, nosotros en instantes volvemos contigo. Bueno, decía el señor, si es las 7, hay que ir a las 7, Claro. ¿no? 7:36. Entonces, ¿para qué convocar a las 7 si vas a empezar a las 8? Es el reclamo de los ciudadanos aquí. Y vamos a ver un poco qué es lo que dicen también las autoridades, porque muchísima gente ahí, es lo que decíamos, son personas que ya tienen mayor autonomía y que no necesitan que nadie les lleve, entonces están ahí por voluntad propia y de forma puntual. Y fíjate vos que ya hay uno que otro que tiene mala cara, y claro, imagínate vos con 65 años tener que esperar todavía que te atiendan, me parece un poquitito humillante, Y ¿verdad? ahí es donde veníamos hablando, Diego. ¿Te acordás en ese tiempo en que, bueno, estaba el agendamiento, luego Sí. se dejó de lado y decíamos, claro, dejar de lado el agendamiento, hacerlo por terminación de cédula, tal vez sea práctico con esta franja etaria de 80, de 75 años, porque es una población menor en cantidad, ¿sí? Pero cuando habilitamos ya de 65, hablamos de mucha más gente que como decía Violeta, ahora tiene mayor autonomía, puede llegar por sus propios medios, la cantidad es mayor, ¿verdad? De Claro. 60, y cuando baje todavía más y más gente va a ser. Entonces habrá que ver nuevamente la forma, opino yo, ¿verdad?, de hacer esto Ahí ordenado, empezaron, mira. que puedan agendar, porque si no la gente se va a ir, miran, a 40 minutos después están empezando 42. a habilitar ahí. No quiero echar más leña al fuego, pero 42 minutos. Y vos sabés que ahora están poniendo, y está bien, nosotros entendemos que hay una cuestión logística y demás, pero si vos abrís el vacunatorio y le decís a la gente a partir de las 7 vengan, porque hay vacunatorios que empiezan a trabajar 7 puntualmente, 7 y 1 minuto ya están aplicando la primera vacuna, y en este sentido, 42 minutos me parece un tiempo muy grande para hacerle esperar a personas de la tercera edad. Ojalá que no pase que la gente esté ahí esperando y después no le alcance. Por Buen día, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí llegaron. Bien. ¿En qué minutos, en qué momento va a arrancar la vacunación? Porque hay mucha gente impaciente. Sí, y ahora va a comenzar, solamente que el vehículo con que venía la vacuna se descompuso, ¿verdad? Y tuvieron que buscar transbordo. Eso fue lo que pasó entonces. Eso fue lo que pasó. Yo hace ratísimo, 6, 10 y 20 ya estuve acá, pero ya está todo organizado. Ahora se va a comenzar a vacunar. Esta es la situación. Se descompuso el vehículo que transportaba las dosis hasta la gobernación de Alto Paraná, y eso dificultó bastante poder ya comenzar ahora. Esta situación también que va generando justamente ya el nerviosismo de las personas presentes en este lugar, compañeros. Se descompuso el vehículo, la parte de logística. Bueno, Joel, muchas gracias de momento, sí, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7:43, tenemos más noticias. Bueno, compartimos imágenes de esto que ocurrió en Huillaú. Se encontró en un camino vecinal de la colonia Ñeputudó 2 cadáveres hasta el momento. Igual se está investigando un poco. Tienen rastros de disparos de arma de fuego a la altura de la cabeza. Y acá les dejo lo llamativo. Nuevamente encontraron un cartel con la frase de no robar más. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque el 28 de abril pasado habíamos reportado el asesinato de papá e hijo. Un hombre de 42 y un niño de 16 años también tenían las mismas inscripciones. Decía no robar en 2 carteles. Así que la gran pregunta ¿es algún grupo justiciero ahí en la zona de Huillaú?
Tenemos la comunicación con el comisario general Crescencio Portillo. Hola, comisario, buen día. Sí, buen día, gracias a ustedes, su amable audiencia. Efectivamente, tuvimos un caso desagradable, un triple homicidio en la localidad de Villaú, ¿no es cierto? Sí, señor. Hola. Sí, llama la atención, comisario, el cartel ese o el escrito que dejaron de no robar más. ¿Qué se sabe de los fallecidos, de las víctimas? Bueno, tenemos en este momento un nombre y un apellido, edad, y por supuesto dejando una especie de esquela. En su costado decía no robar, ¿no es cierto? Ahora tenemos que decir que este señor tiene antecedentes por varios actividades ilícitas, como así también orden de captura. Comisario, para puntualizar, ¿son 3 los fallecidos, 3 los asesinados? Efectivamente, hasta el momento tenemos uno reconocido y ahora estamos trabajando para reconocer a estos dos últimos. Decía, uno de ellos tiene ya identificación, evidentemente lo identificaron y también tiene antecedentes. Lo que llama la atención son estos cartelitos que dicen no robar más, comisario. ¿Esto es así? Sí, la verdad que llama la atención porque la vez anterior también hubo un caso de esta misma magnitud en la cual fue asesinada una persona y la misma esquela, el mismo mensaje. Sí, ¿y qué es lo que se presume, comisario? ¿Son tal vez alguna especie de grupo justiciero allí en la zona de Villaú? Porque en la misma localidad prácticamente está pasando. Y presumible que es un ajusticiamiento porque tenemos que dar a luz que esta gente vinieron, el primero especialmente vino llegando de Pedro Juan Caballero. Entonces presumimos que son gente que le estaban siguiendo, habían huido del lugar y una vez localizados fueron ajusticiados, ¿cierto? Habrán hecho un robo en la localidad de Pedro Juan y a consecuencia de eso porque él le dijo ese tipo de mensaje, ¿no es cierto? Y este papá e hijo que usted menciona, 28 de abril, según tengo entendido la fecha, también eran de Pedro Juan Caballero para tratar de unir nomás los hechos, ¿verdad?, entre uno y otro. Sí, el primero es el de oriundo de Pedro Juan Caballero. Vino a instalarse nomás en la ciudad de Villaú. Entonces, como les digo, seguramente algo ilícito habría hecho en su momento oportuno. Y fueron seguidos, buscados, localizados y luego asesinados, ¿no es cierto? Estamos tratando de unir los cabos si son los mismos grupos que están haciendo esa clase de asesinato. Porque para la atención que sean las mismas clases de esquela, mismo mensaje, y entonces presumimos que es un ajuste de cuenta, ¿no es cierto? Bueno, gracias, comisario, por los detalles y muy amable. No, por favor, gracias a usted. Comisario general Crescencio Portillo, desde la zona de Villaú, con los detalles de este triple homicidio. Y ojo, porque si bien pareciera un ajusticiamiento, esto no deja de ser un crimen, es el asesinato de varias personas en esa zona del país. Un comerciante fue asaltado ayer lunes en zona de Villa Ayes. Resulta que los malvivientes lo interceptaron en su salida rumbo al banco para realizar un depósito y se alzaron con la suma de 32 millones de guaraníes. La víctima, identificada como Ignacio Jara, de 71 años, relató que fue amenazado a punta de escopeta. A la gente de Encarnación y mostrar esta linda actividad que están realizando, linda dentro de todo, ¿verdad? Porque habla un poco del voluntariado, de las ganas de ayudar, con el objetivo de ofrecer un techo, un ambiente más cálido y humano a los familiares de pacientes con coronavirus, ahí que están en el Hospital Respiratorio de Itapúa. Levantaron la carpa, ¿saben de qué? De un histórico circo encarnaceno. Se trata de la estructura del recordado ex circo Eguino Bros,
que volvió a erigirse luego de 4 décadas, esta vez para convertirse en un albergue. El circo Guino Bros entonces se levanta la carpa y ven cómo los jóvenes estaban trabajando, jóvenes que no tienen una experiencia en levantar este tipo de estructuras, pero que ponen ahí esa mano solidaria para poder ofrecer un techo a los familiares que se encuentran ahí en las afueras del Hospital de Encarnación. Con esta noticia, señor, marcamos títulos. Violeta González se queda con ustedes con más informaciones en este primer reporte. Con el agradecimiento siempre de que estén del otro lado para compartir mucha información y sobre todo ir actualizando algunos datos. Vamos a hablar de vacunación ya en instantes, pero por ahora queremos actualizar un poquitito también los datos del tiempo. La Dirección de Meteorología, ¿qué es lo que dice para esta jornada que arrancó bastante fresca? Actualmente tenemos una temperatura de 17 grados 4, el cielo parcialmente nublado y mucho movimiento en zona de Loma Putá propiamente. La humedad del 86% y vientos en calma a esta hora. Una máxima estimada de hasta 28 grados, calorcito interesante con el cielo parcialmente soleado es la tendencia para hoy. En horas de la noche temperaturas entre los 18 y los 20 grados y vamos a ver también qué nos espera para el resto de estos días. Mañana miércoles, temperaturas muy similares, mínima de 16, máxima de 29, cielo parcialmente soleado también se mantiene así hasta el jueves con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Ahora, el viernes cambia un poco la historia con una mínima de 20 grados y una máxima de 24, es lo que se estima, y también la aparición de tormentas eléctricas, precipitaciones también para el sábado con una mínima de 16 grados y una máxima de 23. También la plaquita, lo que les decíamos, esta información que es muy útil sobre todo para las personas de más de 65 años que a partir de hoy ya se pueden vacunar. Terminación de cédula 0 y 1 es hoy a tener en cuenta, mañana 2 y 3, el jueves 20 de mayo terminación 4 y 5, el viernes 21 terminación 6 y 7 y el sábado 22 terminación 8 y 9. Para el domingo y lunes vamos a continuar con las personas que hayan quedado pendientes de vacunación por algún motivo. Atención con esto, porque todas las personas que hayan nacido hasta el año 1956 son las que pueden ir a los diferentes vacunatorios para aplicarse su correspondiente dosis anti-COVID. Fijamos entonces, hoy terminación 0 y 1, ponemos a pleno la plaquita para que la gente le pueda quitar foto y estar listísimos para acudir a la fecha que le corresponda. Bueno, vamos a hablar un poco de este camionero que todavía permanece desaparecido. Tenemos la foto para compartir con ustedes y hablar también de que su vehículo sí fue encontrado. No, vamos a hablar primero de esta información en Cazapá. Robaron un camión con 33.000 kilos de soja. Eran como las 18 horas de ayer, cuando Hernán Reyes Franco se presentó a la comisaría 10 de Abahía a denunciar el robo de un tractocamión marca Scania modelo 164, año 2001. Allí vemos los detalles, tenía la chapa CEC 672. Es un semirremolque granelero 3 ejes que transportaba nada más y nada menos que 33.000 kilogramos de soja a granel desde la localidad de Tito Firpo a la ciudad de Asunción. El denunciante dijo que fue interceptado por el camino, específicamente antes de llegar a la localidad de Capitundú, distrito de Abaí, por un grupo de malvivientes armados para luego apoderarse de su tractocamión y allí efectivamente le roban el vehículo y él queda a la deriva. En un momento dado, incluso, según reportó, le trasladaron hacia una dirección desconocida para luego ser liberado. Bastante llamativo esto, él denunció y finalmente se logró recuperar el vehículo con la carga importantísima de soja. Tenemos un caso muy llamativo, por cierto. Un camión de gran porte que transportaba aproximadamente 35.000 kilos de soja salió de Filipilpo a las 8 de la mañana. Seguimos su itinerario, vino a parar en la casa de un familiar a las 12 del día como para almorzar. Posteriormente ya salió nuevamente de ahí y ya salió de su curso normal. Hoy en horas de la tarde ubicamos el camión ya vacío, totalmente llaveado y por supuesto que el conductor no se encontraba en el lugar. ¿Esto a qué hora ocurrió? ¿A qué hora encontraron
comisario? La hora precisa no tenemos todavía, estamos en plena tarea de investigación. Le dimos concurso a criminalística, todavía no tenemos la apertura del habitáculo del camión, teniendo en cuenta que está totalmente llaveado el camión. Y también vamos a dar participación al Ministerio Público y a la gente del Departamento de Investigaciones. No se ve absolutamente nada de afuera donde está la cabina de vehículo. Aparentemente no se divisa nada anormal dentro del habitáculo del camión. Pero después de la apertura únicamente vamos a ver a ciencia cierta qué es lo que tenemos dentro del vehículo. Bueno, 8:08, vamos a hablar un poco de la suba del combustible, que ya es una realidad en emblemas privados desde ayer a la noche, según se reporta, y algunas empresas todavía están ajustando los detalles, pero es más o menos 400 guaraníes por litro de las diferentes naftas, ¿verdad? Todos los combustibles básicamente van a tener un reajuste y esto ya es una realidad, al menos en el sector privado. Eso nos confirmaba un poco más temprano don Miguel Bazán, que es de la Cámara de Distribuidoras de Combustible del Paraguay. Y por supuesto, si hablamos de suba del combustible, también tenemos que hablar de Petropar, que también prevé un aumento, pero llegaría en torno a la semana que viene, decía el presidente de Petropar, Denis Lichi, que explica que el problema está en la suba o en el alto precio que tiene a nivel internacional el petróleo, entonces es algo básicamente inevitable. Mencionó que están perdiendo 360 guaraníes por litro actualmente y que hay que ver hasta dónde aguanta este stock y ya posteriormente van a tener que subir, pero necesariamente, o sea, ya no hay básicamente mucha discusión porque esto se va a terminar dando. A la pregunta que le hacíamos, ¿cuánto es lo que va a subir o cuánto se estima? Y él decía, entre 300 y 400 guaraníes, pero si hablamos de una pérdida de 360 guaraníes, probablemente el aumento se daría más a la alza, o sea, más hacia 400 guaraníes que hacia 300. Para Petropar, entonces, desde la semana que viene podría darse el aumento de precio de combustibles. Por otra parte, ¿qué es lo que desencadena el aumento de precio de combustible? Por supuesto, la suba del pasaje. Y ahí hay una cuestión, porque decía Denis Lichi, nosotros no proveemos a ninguna empresa del transporte público, eso es con los emblemas privados. Así que estábamos buscando hasta hace unos instantes el presidente de CETRAPAM, don César Ruiz Díaz. Estamos aguardando para saber un poco cuál es la determinación, porque recordarán ustedes que había una especie de comisión que se había generado para la famosa tarifa del pasaje. Nunca se llegó a un precio, nunca se llegó a una tarifa y ahora cambió el panorama porque se habla ya de la suba del precio del combustible, que en realidad ya está a partir de hoy vigente esta modificación. Una noche, madrugada de muchos accidentes. Vamos a hacer un repaso por algunos de ellos y uno de los más importantes se dio sobre la avenida Carlos Antonio López. Involucró a un conductor de Uber, de una de las plataformas, y también a un delivery. Y hay imágenes de circuito cerrado que nos dejaban un poco desconcertados por saber quién fue realmente el que termina ocasionando el accidente. Lo cierto y lo concreto es que se puede visualizar cómo el conductor de Uber hace un giro aparentemente en U. Y ahí está, este es el momento. No sabemos si giran si quiso girar a la izquierda, no se entiende muy bien eso, ¿verdad? Al menos la intención, pero sí se nota cómo el motociclista termina impactando de lleno contra el automóvil, quedó herido, tuvo que ser asistido, la moto tuvo que ser recogida de la avenida y, por supuesto, el automóvil quedó con daños materiales también. Esto ocurría, insisto, en horas de la noche y madrugada y fue uno de los accidentes porque en realidad se registraron varios nuevamente, ¿verdad? Preocupa un poco que apenas vuelve la actividad, se extiende un poquito el horario de circulación y ya vuelven a aparecer los accidentes de tránsito con mucha frecuencia, así que mucha atención con ese detalle. Vacunas, esa es la gran pregunta, ¿cuándo van a llegar? Porque tenemos 65.000 en stock, decía ayer el director del PAI, y eso tiene que alcanzar para toda esta semana, para todas las personas entre 65 y 70 y las que todavía no se vacunaron
mayores a esa franja etaria. Entonces, lo que preocupa es qué va a pasar con el esquema, se va a poder continuar. Según el ministro Borba, se espera que lleguen 100.000 dosis de la vacuna Moderna, que son donación de Qatar, de un lote de 400.000 según se estimaba a principio de este año, y estas llegarían en torno a fines de mayo. Era lo que decía para nuestro medio ayer el ministro Julio Borba. Se hizo las gestiones pertinentes desde hace un buen tiempo y el señor presidente de la República lo va a anunciar en su debido momento. Muy buena cantidad. El señor presidente va a dar las buenas nuevas en su momento. El ministro, ¿por qué decía esto también el ministro Julio Borba? Decía esto porque Estados Unidos tiene un lote de 80 millones de vacunas de Pfizer y AstraZeneca que va a donar a sus países aliados, decía, ¿verdad? Los países aliados de Estados Unidos, y allí es donde Paraguay aparece a hacer las gestiones para saber si podemos acceder a un lote, que sería muy interesante, ¿verdad? No sabemos de cuánto, no sabemos cuándo, pero decía el ministro, se están haciendo las gestiones. Eso por un lado. Por el otro están las 100.000 vacunas de Moderna que tendrán como origen una donación que se hace desde Qatar, y por otro lado se habla también de la eventual llegada posible, nada confirmado, de miles de dosis de la vacuna Sinopharm, que es de un laboratorio chino, a través de un contrato que se firmó entre la empresa y Paraguay por 1 millón de dosis en total. Así que, así como están las cosas, pareciera alentador el panorama. Sin embargo, sabemos muy bien que con promesas no se puede hacer nada, así que una vez que lleguen las vacunas, nosotros ahí efectivamente vamos a comunicar y vamos a decir que sí está avanzando el esquema de vacunación. Rápidamente queremos saludar a nuestro compañero Diego Agüero, que se encuentra desde San Antonio. Diego, hay un importante despliegue. ¿Qué pasó ahí? Buen día. Gracias, buen día. Nuevamente, Violeta, el saludo para Sol y todos los compañeros. Así es, estamos en San Antonio. 120 familias que son desalojadas en este momento de un predio de aproximadamente 3 hectáreas aquí en la zona de San Antonio. La ruta que prácticamente une a unos pocos kilómetros más con la zona de Itonono. ¿Qué tal? ¿Su nombre cuál es? Sí, Isa Brito, buen día. ¿Cómo, Brito? Brites, sí. Brites. Bueno, Brites, comentando un poquito, ¿cómo viene la mano? Acá justamente nosotros tenemos un juicio de desalojo hace ya aproximadamente 2 años con una persona que no son dueñas del terreno, ni están inscritas en el registro de las propiedades. Está a nombre de otra persona, pero hay un grupo de abogados que realmente siempre vienen a amedrentar a la gente. Nosotros sabiendo bien que este terreno estaba en una situación, no es fiscal, es un terreno que en realidad había caducado el título y había gente en realidad que habían usurpado. Estos son terratenientes en realidad, ¿verdad? Porque tienen en muchas partes su terreno. Y esto lo que habíamos hecho era una justicia social, porque era un terreno mal habido justamente por parte de esas personas. Juan Carlos Franco y Rubén Franco son los hermanos, ¿verdad? Y anteriormente tenía el padre, ¿verdad? Rubén Franco, que era un juez que dictaba cualquier clase de amparo para hacer así atropello como estamos nosotros ahora sufriendo. Esto es un gran atropello porque no hubo notificaciones previas. En realidad vino el comisario, creo que un coordinador, de apellido García, pienso que aproximadamente 8 días, pero sin papeles. Vino a preguntar cosas y nunca apareció papeles acá, ¿verdad? De notificaciones. Y por lo tanto, tiene que haber notificación previa antes de realizarse este procedimiento. Y la verdad que nosotros acá, como personas, siempre tenemos un abogado que ahora acaban de llevarle preso, el abogado Dionisio Javier Segovia, y nosotros justamente enfrentamos todos los juicios. En realidad 2 juicios tuvimos en el inicio de la invasión, que fue el 24 de febrero del año 2019. En marzo, abril más o menos, presentaron ellos en 2 salas y no había necesidad de presentar en 2 salas. Sala 1, sala 2 en la ciudad de San Antonio. ¿Quién es la fiscal del caso? La fiscal del caso en su momento era
Cintia Torres en realidad tenía, pero ella creo que fue recusada, fue hacia Luque. En realidad ya se hizo este procedimiento. A mí me imputaron solamente, ¿verdad?, entre 10 personas aproximadamente. Y nunca me llevaron preso. ¿Por qué eso? Porque no es propiedad privada. ¿Sí? Entonces no es delito penal pública. Y por lo tanto, ahora están volviendo a hacer, pero de esta vuelta. Hicieron ya con una maniobra siniestra en realidad, ¿verdad? Porque esta forma no se actúa más todavía con esta pandemia y con la gente que tenemos acá, con criaturas y muchas mujeres. Hay mucho bueno. Voy a mirar un poco. Gracias, hombre. Voy a seguir mirando. Vamos a recorrer qué está ocurriendo en este momento y la mayoría de las personas, de los propietarios de estas casas que son precarias, ¿verdad? Tienen una construcción de hace poco tiempo, están recogiendo todas sus cosas. Fíjense, aquí se ve perfectamente cómo esta familia está sacando todos sus muebles para poder abandonar. Sin embargo, en este lugar sí ya se puede ver la casa de material cocido, pero la mayoría de las casas precarias. Reiteramos, esto es en San Antonio, vamos a seguir ingresando. Hay vehículos que llegaron a este lugar para poder realizar y cumplir este pedido de desalojo. Reiteramos, 3 hectáreas serían los que forman parte de esta propiedad. Sin embargo, nos explicaba el presidente de esta comisión que la situación de las notificaciones no fueron bastante claras, es lo que indica. Estamos recorriendo casa por casa. Varias de estas viviendas ya se nota que están hace un poco de tiempo, hace un tanto, porque sí, también hay casas que tienen material cocido. Sí, quiere decir que ya estaban asentados aquí hace tiempo, ¿no? Sí, Diego, ahora que bastante particular es el caso porque hablamos de casas que si bien hay algunas se ven muy nuevas, otras se ven ya con sus años, así que no entiendo muy bien todavía el conflicto porque dicen que el título caducó, no sé hasta qué punto un título puede caducar, pero bueno, en instantes volvemos contigo para darle seguimiento a esto, Diego, gracias. Ok, en instantes. En instantes. Fíjense el amplio despliegue policial, lo que decía Diego, hay muchísimos efectivos policiales custodiando allí porque se va a proceder entonces a este desalojo. Vamos a cambiar un poco de tema radicalmente, vamos a salir de eso y vamos a hablar de cosas positivas y buenísimas recomendaciones aquí en Primer Reporte. Por favor, yo decía, necesito que me abran esta maleta. Entonces dijo que agarrara la maleta y que me fuera hacia donde estaba el escáner. ¿Autoriza que abramos la maleta? Sí, le dije, por favor, ábranla. Yo necesito saber qué hay dentro. Y porque pesa muchísimo, yo le decía. Y ahí fue cuando ellos abrieron y estaban las 2 mochilas, pero mi ropa no estaba. Nada de lo que yo había llevado no había dentro. Dijeron que iban a hacer la prueba para saber qué sustancia era eso. Y ya me dijo ahí, esto es cocaína. Y por la noche no puedo dormir, o sea, duermo así un rato, me levanto, empiezo a llorar, otra vez me acuerdo de todo. Bueno, observamos a 2 jóvenes que van de la mano y no necesariamente porque sean simplemente novios, simplemente parejas, sino porque además ingresaron a esta academia de artes marciales que se ubica sobre la calle Colón, sobre la avenida Colón, aquí en el barrio Sajonia. Y si se fijan, van a ingresar de forma directa. Inicialmente nosotros cuando observamos el video pensábamos que se trataba de un intento de robo y ya cuando hablamos con el propietario de esta academia, finalmente nos enteramos de que se llevaron cerca de 3 millones de guaraníes y además la llave de un automóvil. Y hoy, por supuesto, están buscando esto desesperadamente porque preocupa, ¿verdad?, que esté en manos de estos delincuentes. Esta es la manera que ingresaban entonces y hay otro circuito, otras imágenes de circuito cerrado. Este es el momento, este es el hombre, o no sé si es el hombre o la chica, pero este es el momento en que ingresan. ¿Por qué ingresa con tanta facilidad? Porque previamente ya habían manipulado la cerradura, habían roto propiamente allí el lugar donde se desencastra, ¿verdad?, esta cerradura y pudieron ingresar con mucha facilidad. Es un perjuicio muy grande, decía el afectado en este caso, y pedía también la colaboración de la ciudadanía.
homicidio en Ubillaú. Insistimos con esta información. Triple homicidio. Se presume un ajuste de cuentas. Se atiendan por qué. Porque los cadáveres tenían una inscripción con letra, escrito esto a mano, que decía no robar más. Y llamativo porque el 28 de abril, hace solo semanas atrás, padre e hijo de 16 años eran asesinados también en la localidad de Ubillaú y le habían dejado un escrito bastante similar que decía no robar. Y la pregunta que nos hacemos, por supuesto, es ¿serán alguna especie de grupo justiciero ahí en Ubillaú? Lo cierto es que ha sido identificado uno de los cuerpos, es una persona que ya posee antecedentes y según el reporte policial viene de la zona de Pedro Juan Caballero. Entonces se está investigando si tal vez tiene trasfondo con algún crimen, algún hecho delictivo que haya ocurrido en la terraza del país o ya propiamente en Ubillaú. Bueno, les decía que fue una jornada, una noche y madrugada de muchos accidentes y uno de ellos con resultado fatal, lamentablemente, en la ciudad de Fernando de la Mora. Choque e incendio. Este automóvil chocó de lleno contra el bloque de cemento que se ubica en el prácticamente paseo central, podríamos decir, la divisoria entre un lado de la avenida y el otro, allí sobre Mariscal Estigarribia y Leopardi. Chocó de esta manera el automóvil. Se incendió y hablamos de que un hombre de cerca de 30 años perdió la vida. Más temprano también estuvo nuestro compañero Nata Cáceres en la comisaría segunda de Fernando de la Mora, precisamente. Lamentable. Las imágenes son, pero por supuesto, devastadoras de cómo el vehículo fue totalmente consumido por las llamas y tuvieron que trabajar varias compañías de bomberos voluntarios. Se presume que transitaba a muy alta velocidad y es por eso que se da de esta manera el choque. Dos cosas, terminación 0 y 1 hoy, ¿verdad? Adultos nacidos hasta 1956. Estas son imágenes de la Secretaría Nacional de Deportes que por fin tiene mucha gente, porque siempre veíamos muy vacío el espacio. Hoy sí hay mucha gente esperando en Ciudad del Este, también en la sede del UNACE en San Lorenzo. Hay mucho movimiento, mucha gente interesada. Terminación 0 y 1 para mayores de 65 años a partir de hoy. Y esto va a ir continuando, vamos a ir repasando también el calendario con el correr de los días para que la gente se vaya preparando. Por otra parte, antes de irnos, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, estamos aguardando el orden del día, 24 puntos, ¿verdad? Pero va a ser presidida la sesión por el presidente Pedro Aliana. Vamos despidiéndonos de este primer reporte, gracias por estar del otro lado, ya llegan Solange Encina y Alexis Aveiro. Nos reencontramos mañana a las 6 puntualmente.